Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Augusto Castro Pérez, soy alumno de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. A continuación voy a presentar una actividad que tiene que ver con la asignatura Lenguaje, Cultura y Poder. Doctora Camarillo y compañeros, un gusto saludarlos. El mito que he seleccionado pues es el mito más grande en México, que es el de la fundación de México Tenochtitlán. ¿En qué consiste este mito? Pues es un mito fundacional, es un mito que explica ese origen mágico de nuestro país. Sabemos que pues, históricamente son otras cuestiones. De acuerdo con la tradición azteca, es un mito azteca, desde hace mucho tiempo existía una isla llamada Aztlán. Tenía aire puro, ambiente templado, cielo azul y estaba rodeada esta isla de aguas color turquesa en las que nadaban garzas, había abundantes flores, productos de la tierra como maíz, calabazas y cacao. Si nos damos cuenta, iba explicando pues, parte hasta de lo que es nuestra tradición alimenticia culinaria. Vivían todos tranquilos hasta que un día se apareció el dios Huitzilopochtli frente al príncipe Mexitli para advertirle que debían abandonar la ciudad y dirigirse a nuevas tierras. Aztlán ya había cumplido su cometido y, aunque era eterna, dentro de poco ya no sería visible para los hombres. Entonces, así como inicia ese peregrinaje el pueblo azteca, ¿no? Nos suena similar al peregrinaje del pueblo judío y de muchos más. Es ahí que comienza una larga peregrinación hacia el sur. El dios le advirtió al príncipe Mexitli que ya no lo podría ver, pero que siempre estaría junto a ellos, junto a su pueblo, y sabrían cuándo detenerse, pues les enviaría una señal. Es entonces cuando encuentran una laguna de aguas turquesas en cuyo centro se hallaba una pequeña isla habitada por un nopal, en la cual en el centro había un nopal, una planta en la que se sostenía un águila con una serpiente entre sus garras, devorando a esta serpiente. Aunque el lugar se veía inhóspito, el dios había permitido que Mexitli pudiera observar con el ojo de la mente. Así pudo formar una nueva Aztlán, un reflejo de los cimientos del cielo que se llamaría México. Es por esto que hoy el escudo, el emblema del escudo de nuestro país, que de nuestra bandera, corresponde a un águila sobre un nopal con una serpiente en su pico. Este es el mito fundacional de nuestro país y es el más importante y más trascendente. ¿Qué relación tiene este fenómeno, el de los mitos, con el lenguaje, la cultura y el poder? Pues es una relación muy estrecha. Los mitos forman parte del habla de un grupo social, el cual les da un significado particular a cada uno de sus mitos que contribuye a la cohesión e identificación del grupo. Hacen esa función también los mitos. Un significado que sí podrá ser entendido por otros grupos sociales, pero no podrá ser comprendido o aprehendido, no lo podrán hacer suyo. Este significado está representado a través del habla para poderse transmitir al interior del grupo, que se perpetúe el mito, que históricamente no ha sido únicamente verbal, sino que también ha sido visual, por ejemplo, jeroglíficos, pictogramas, objetos, hasta la actualidad con la tecnología, fotografías y videos. Esto contribuye a preservar y a propagar el mito. De esta forma, los mitos forman parte de la cultura, arraigándose en el grupo cada vez que se están transmitiendo. Se arraigan cada vez más, reforzándose de generación en generación y acentuando el sentido de pertenencia e identidad del que estábamos hablando. Basta con que veamos fuera de nuestro país la bandera, que veamos ese símbolo, pues de inmediato nos identificamos. Tomando en cuenta lo anterior, el grupo en el poder, esto tiene que ver la relación con el grupo del poder, por supuesto que el grupo en el poder aprovechará y usará los mitos para legitimarse. ¿De qué manera? Se va a presentar ese grupo en el poder como los únicos herederos de una tradición milenaria cuyo origen procede de la divinidad, Huitzilopochtli,
y que es la que ha logrado los grandes momentos históricos de la nación. Es decir, yo soy el grupo en el poder, yo provengo desde los padres fundadores, yo provengo desde Huitzilopochtli, en fin, yo soy el heredero de toda esta cadena. Si lo podemos ver así, veamos por ejemplo el mito de coronación, o lo ritual, más que el mito, el ritual de coronación de los reyes en la Gran Bretaña. Obedece a algo similar. ¿Por qué su estudio es importante para las ciencias sociales? Es de suma importancia. Los mitos son parte importante de la cultura de una sociedad, ya lo decíamos, ya que contribuyen a la cohesión social, a construir sentido de identidad y pertenencia, ya habíamos mencionado esto, a que un grupo se sienta, se asuma como diferente de los demás. Incluso el extremo de sentirse elegidos, especiales. El pueblo de Israel siempre ha sostenido, somos el pueblo elegido de Dios. Los Estados Unidos con su destino manifiesto, el mito del rey Arturo, en fin, nos vamos dando cuenta de esto. En este sentido, tenemos varios ejemplos de mitos creacionistas. Ya lo decíamos, el pueblo de Israel se asume como un pueblo elegido por Dios y con base en toda una mitología de su origen y también de las adversidades que han enfrentado. Rómulo y Remo es otro mito fundacional, fueron el mito fundacional de Roma que le dio sentido posteriormente a la vocación militarista e imperial del pueblo romano. Más recientemente tenemos una aberración de mito como el mito de la raza aria que construyeron los nazis. Y esto justificó o pretendieron justificar con base en este mito aberrante todos los horrores que cometieron en nombre de una supuesta superioridad sobre otros pueblos. Lo que tienen en común estos mitos fundacionales y que es fundamental para reforzar la idea de que el grupo es diferente a los demás, es que tienen su origen en un pasado remoto, puro, prístino, glorioso, en el cual no existía maldad, había abundancia y salud, era lo que distinguía a esos primeros integrantes del grupo. El ejemplo clásico también de un mito fundacional, en este caso de la tradición cristiana, pues tenemos Adán y Eva y el paraíso. Un lugar impoluto, un lugar en el que no había malas intenciones, hasta que, bueno, pues por ahí se aparece una víbora que le habla a Eva, digo, lo cual es bastante bizarro que una serpiente hable, y de ahí viene todo lo demás, ¿correcto? Por otro lado, así como los mitos fundacionales, también existen otro tipo de mitos que refuerzan la convicción de que determinado grupo es especial. Por ejemplo, no elegido, sino especial concretamente. El muy extendido mito del ingenio mexicano. Ese es un mito, el cual tiene un trasfondo, su trasfondo es objetivo disimular o suplir las graves deficiencias del sistema educativo por una supuesta creatividad única que resuelve todo tipo de complicaciones que se presentan en la vida cotidiana. Pues no hay tal creatividad especial. Todos los seres humanos tenemos un cerebro que pesa exactamente lo mismo. Entonces, bueno, pero se tiene que crear ese mito para tapar otras deficiencias. Y que podemos resolver todas esas problemáticas de la vida cotidiana ante la carencia de elementos materiales. No tenemos tecnología, no tenemos herramientas, no tenemos conocimiento, pero tenemos ingenio. Otro mito, el malentendido humor mexicano. Es cierto que hay una picardía mexicana y es cierto que como cualquier pueblo, pues tenemos muchos motivos para reírnos, pero en este caso es un mito, es el humor especial de los mexicanos, que honestamente no es otra cosa que una muy extendida actitud burlona y vulgar que no muestra el mínimo de respeto hacia los demás, ¿sí? Los mitos contribuyen a explicar ciertos comportamientos sociales, ciertas actitudes de los individuos, lo acabamos de explicar, y su manera de entender el mundo, sus tradiciones y costumbres, como por ejemplo las celebraciones del Día de Muertos en México, que parten del mito de que los que ya se han ido, los que ya han muerto, van a regresar a visitarnos siempre y cuando los recordemos y los recibamos el día que viene, 1 y 2 de noviembre, con las cosas que les gustaban en vida. Ahí explicamos ciertas cosas también de nuestra actitud como grupo.
¿Y de qué manera los mitos y los ritos, como elementos de un lenguaje, conforman las interacciones sociales? Como se señala en la lectura, ya que es base de esta actividad, el mito es un sistema de comunicación, es un lenguaje el cual tiene un fundamento histórico, no surge de la naturaleza de las cosas, es algo pensado. Los mitos conforman las interacciones sociales, ya que son mensajes que se transmiten de forma oral o también ya habíamos dicho que no de forma oral, a través de escritos, fotografías, el cine, la prensa, los deportes, los espectáculos, la publicidad. Veamos las grandes ligas de deportes de Estados Unidos. Ayudan a reforzar varios de sus mitos de esa sociedad. De ahí que los mitos formen parte de la semiología, es decir, el estudio de los signos en la vida social. Cada objeto tiene un significado propio, aislado, el cual al unirse con otro objeto con su propio significado va a producir un significado conjunto dando sentido a un mensaje verbal o no verbal, lo cual es fundamental para la construcción del mito y su impacto en el grupo. Veamos nuestro mito fundacional, nuestro escudo nacional. Un águila la visualizamos como cualquier otra ave y una serpiente como un reptil más. Pero al unir estas dos imágenes, construyen un símbolo de cohesión, de identidad, de pertenencia y de orgullo para 130 millones de seres humanos. Por último, retomando el ejemplo de las celebraciones del Día de Muertos, parte del lenguaje y de las formas de interacción social en nuestro país contienen elementos alusivos a la muerte, no como algo trágico, sino como algo que naturalmente ocurrirá, que irremediablemente ocurrirá y que no se le debe de tomar tan en serio, si nos damos cuenta en nuestro país. Así visualizamos a la muerte, representándola incluso como algo chusco y haciendo mofa de ello. Claro, en la música, por ejemplo, si me he de morir mañana, que me maten de una vez. Es así como concluimos esta actividad, que esperemos haya sido de su interés, doctora Camarillo, compañeros. Ojalá estas reflexiones les hayan resultado interesantes. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.